¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos con la doctora Alejandra Araiza, profesora investigadora del área de comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Pero lo más importante, tiene una formación en psicología, pero tiene una especialidad a nivel del doctorado que tiene que ver con el género. Es una experta en todo este tema desde la teoría, pero también desde una mirada de análisis de la realidad. Y desde ahí, Alejandra, me gustaría mucho preguntarte, especialmente con estos datos que logró la reportera a través del instrumento de la transparencia, sobre qué tanto se está cumpliendo con la NOM 046, una norma oficial mexicana que establece que debe de garantizarse el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo cuando es el caso de violación, sin que necesariamente tenga que mediar una denuncia ante una autoridad judicial. Y no solo eso, sino que hay un capítulo, unos recursos específicos para incluso capacitar al personal médico. Entonces, tenemos una serie de datos ahí muy interesantes. Me gustaría saber cuál es tu lectura, Alejandra. Sí, gracias, Elsa, gracias por la invitación. Pues la verdad es que me llamaron la atención, sobre todo, bueno, yo tengo que decir que, claro, sí, trabajo el tema de género, y nunca ha sido como, digamos, mi tema, el tema del derecho al aborto, ¿no? Sin embargo, no puedes, no, o sea, digamos, si haces como una lectura feminista de estos temas, no puedes no tener una postura al respecto, ¿no? Obviamente estoy por el derecho a decidir y por el derecho a decidir sobre, o sea, la autodeterminación del propio cuerpo, ¿no? Entonces, y bueno, más o menos he seguido lo que hay en el contexto de político del Estado al respecto, y pues por supuesto que no me gusta. Entonces, esto que hay aquí me parece que no puede, no, o sea, y me parece muy adecuado el encuadre de relacionarlo con el tema de la violencia, porque finalmente para mí, digamos, la negación de ese derecho ya es en sí mismo un acto violento, ¿no? Un acto violento hacia las mujeres. Entonces, si vamos hilando fino, pues es como muy curioso porque hay como aparentemente una concesión con la norma 046 de, ok, en estos casos sí se puede, sí se permite, ¿no? Y en el que también incluye la malformación o como problemas de salud de riesgo materno, ¿no? Así es. Que de hecho lo vemos en los datos y no hay ninguno de esos otros casos. Los casos que están son los casos de violación. Entonces, lo primero que me llama la atención es que son muy pocos casos en comparación con las denuncias de violación del 2016 hasta aquí. De hecho, todos son 5, 6, 4, 3, o sea, son muy poquitos. Así Como que es. no me cuadran los números en ese sentido. Y después, o sea, bueno, ahí como que hay una sensación de que muchas otras mujeres, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero probablemente lo intentaron y ni siquiera lo consiguieron. O no tenían la información o lo que quieras, pero por alguna razón no lo consiguieron. Esa es una de las cosas. Y el otro tema que me llama mucho la atención es lo de las semanas de gestación, ¿no? O sea, como aparentemente, pues sí, más o menos la mayoría están dentro de la 12, que serían como sin riesgo, ¿no? O lo que Pero me llamó establece mucho el la atención Código ese Penal, del ¿no? 21 semanas, o sea, Sí. como que me hizo, sí, me hizo sospechar, exacto, claro, me hizo sospechar que digamos, podríamos decirlo en todos los casos, porque llega prácticamente rozando al límite de la semana segura, ¿no? Pero pero del 21 me hace sospechar como, digamos, dilación, ¿no? En el proceso burocrático, porque, digamos, estos datos también se pueden leer o se pueden contrastar con el proceso judicial, porque el proceso judicial pues tiene todo una serie de protocolos de la denuncia, de pues las revisiones ginecológicas pertinentes, los peritajes, etcétera. Y entonces pues nos hace sospechar que también aquí hay algo que no está, o sea, que no se está protegiendo a las víctimas para, bueno, primero pues para salvaguardar sus vidas y demás, pero también para, pues para garantizarles sus derechos, ¿no? Así es. Entonces, para mí esos, digamos, son los que me parecen más importantes. Y de nuevo, o sea, es que es muy complicado. La verdad es que bueno, después hablamos, voy a retomar también lo que mencionaste de la capacitación, porque eso nos lleva como a otro tema, pero que todos están relacionados, ¿no?
Entonces, esos temas, digamos, de los procedimientos judiciales, aunque nos parezca que el tema del aborto no tiene que ver con el tema de la violencia, me parece que sí, o sea, bueno, en el caso de estos datos que se han recabado, que los asocian directamente con la violencia sexual, y bueno, como una de las formas de violencia de género, nos deja súper claro que sí. Pero en general es como, digamos, esta negación de los derechos hacia las mujeres, la negación de reconocerlas como sujetos y como sujetos jurídicos, o reconocerlos como sujetos jurídicos, me parece que ya en sí mismo es un acto de violencia institucional, ¿no? Claro. Y entonces, y eso junta con el tema bueno, y que tiene mucho que ver con los procedimientos judiciales, que ahorita digo lo del tema de las capacitaciones, que tiene mucho que ver con los procedimientos judiciales, como bien señalan muchas autoras tipo Rita Segato, la propia Marcela Lagarde, o sea, cómo de alguna manera en los casos de violencia sexual y de género, obviamente considerando la violencia feminicida como el grado más alto, una de las cosas que interviene pues es todo lo que tiene que ver con la impunidad, ¿no? Así Tiene que ver es. con la dilación, aunque hayamos conseguido tener una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, no garantiza que realmente no se realicen estos actos y que además queden impunes. Y muchas de las veces tienen que ver con los propios procedimientos penales, ¿no? O sea, Ujú. y eso, digamos, esta capacitación que deberían recibir pues el personal médico, sanitario, las enfermeras, o sea, incluso está recogido quienes se han negado como por sus propios principios, que también, digamos, se les garantiza ese derecho, Objetor de conciencia se lo le cual me llama, ¿no? parece un poco conservador, pero sí, objetor de conciencia, pues bueno, pero bueno, digamos, ok, está ese derecho garantizado, pero de todas maneras el personal sanitario debe recibir una capacitación con perspectiva de género, ¿no? Con sensibilización, o sea, aparte de las cosas médicas, digamos, Así es. propiamente, sino esto. Y lo mismo el personal jurídico, o sea, todos los que hacen la administración y procuración de justicia también deben recibir esta capacitación y tener muy claro que si yo voy dilatando un proceso, voy a atentar contra un derecho, porque no es que los papeles los tengo mañana y mañana Claro. y mañana y mañana, porque las semanas van pasando, ¿no? Y Incluso hasta el eso derecho a la no salud, garantiza pues la seguridad de la víctima claro. Hasta y el el derecho a derecho a la la salud, salud, exactamente. porque Entonces es mientras más como, semanas pasan, más semanas de gestación, más riesgo, ¿no? más riesgo, sí, es lo que estaba diciendo. Por eso te decía que me llama la atención este caso Ujú. bueno, también ya no hablamos de menores de edad, prácticamente todos los casos, pero el caso de 14 años en la semana 21,5. O sea, bueno, por lo menos se realizó, pero ¿Cómo ¿quién se o quiénes contribuyeron a que eso se dilatara tanto, no? Ujú. Entonces, Y como tenemos otra digamos, niña de aquí nos habla de 14, otras claro. capacitaciones que también son necesarias. Tenemos Sí, otra niña y de hay varias niñas 17 de 14, hay una semanas, niña de ¿no? 11. Y una de 11 con 14 Sí, semanas. varios que pasan, Sí, son tres, es muy por lo menos que fuerte. rebasan los 12 semanas, Entonces, ¿no? Ujú. también me llamó la atención que no, o sea, pero eso no estoy 100% segura, aunque esto es lo que reportan los datos, de Hidalgo como violación simple, violación equiparada y los casos de incesto como que son muy pocos. Yo considero que son pocos, que están, No se pero no denuncia. lo sé, o sea, esos son los datos. Sí, son los que se No se denuncian. denuncian o están denunciados en el otro lado, no sé, son los que se denuncian, exacto. Así es. Y sobre todo me llama la atención con menores de edad, ¿no? Ujú. Siempre, es como una alerta que tengo. Entonces, pues sí que creo que es como no se garantiza, volviendo de nuevo, no se garantiza, y pues este desprecio, ¿no? Este desprecio hacia lo que, pues las vidas de las mujeres, eso me queda como súper claro. Entonces, lo que quería decir es voy a juntarlo con lo de la capacitación, porque pues son muy extraños estos datos de capacitaciones de una ONG que no tienen costo y en cambio los de la Secretaría de Salud del Estado, entiendo, Ujú. pues sí tienen unos costos y en los que sí se pasaron los datos, pero como bien se señala aquí en la lectura, dice algo así como, de los cuales, dice, pero no informan cuántas personas capacitaron, o sea, como no están desglosados esos gastos de
349,000, ¿no? En Entonces, total, por ahí, por 4 capacitaciones, se gastaron por 340,910 4. sin informar más, ¿no? Claro, si te dijeran, pues sueldos de talleristas, materiales, no sé, o sea, como un desglose, pues lo creerías. Pero bueno, llama la atención esto, ¿no? Ujú, Que finalmente muchas veces vemos que quienes están ahí, quienes hacen el acompañamiento, quienes realmente se comprometen con el tema, son ujú. las ONGs. Entonces llama la atención que hay una ONG que ha dado varias capacitaciones sin costo. En cambio, los otros que no nos han demostrado tener voluntad política son los que están cobrando. Entonces, Se ahí autopagan, va ¿no? mi punto, que Sí. es, sí, se autopagan, pero es como el tema de la simulación que es como uno de los temas más duros que aquejan a nuestro país, que tiene que ver con, firmamos tratados internacionales y de toda índole con organismos internacionales que nos piden que, sí, pero atiende el caso de las violencias de género, firma aquí que te vas a comprometer. Entonces se comprometen y van haciendo las acciones, pero las acciones son como un maquillaje, ¿no? Como algo que parezca que sí lo hicimos, pero no nos importa y no lo vamos a tocar, ¿no? Así es. Entonces, y sabemos que no les importa porque la impunidad es la que nos lo demuestra, ¿no? Las Ujú. cifras siguen aumentando de feminicidios y de otros tipos de violencias, y entonces dices, ¿cómo? Si hay una capacitación, no estamos viendo que esas cifras bajen. Claro, claro. Deberíamos irlo viendo, ¿no? Ujú. Reflejado. Entonces, pues ahí de nuevo o sea, insisto que es porque bueno, este tema, yo sé que es delicado, pero, pero hay que entrarle a la discusión realmente de esto que decía yo, de considerar a las mujeres como un sujeto político y como un sujeto jurídico, porque en el fondo hay una cierta, ¿cómo se podría decir? No sé si condescendencia, como una infantilización, o sea, ellos no saben lo que hacen, ¿no? Ya tuvieron un error, pues que paguen por Que él, o sea, paguen. este castigo judeocristiano que se nos quiere imponer, Ujú, con la negación al derecho del aborto, digo, porque en realidad, pues debería ser en todos los casos, ¿no? O sea, no deberíamos ni estar discutiendo de si por violación o no, o sea, ujú. pero bueno, ya que está, hay que decir, en el que sí está, a ver, se está garantizando, y es muy importante recoger si se está garantizando en esos derechos que sí están conseguidos, porque finalmente, si vemos que ahí no está garantizándose, nos vamos a dar cuenta de que en realidad lo otro no es por una posición de preservar la vida, sino de nuevo de castigar y restringir los derechos de las mujeres, ¿no? Así es. Entonces, por eso es importante recoger Claro. esto. Y, eh, y bueno, y verlo y señalar que en sí mismo esa negación, pues es un acto violento más, ¿no? Entonces, Y y, es, y bueno, que no claro. concuerda con su voluntad de firmar los tratados y comprometerse a erradicar la violencia, ¿no? Ahora, también hay otro dato que cruzamos ahí en este reportaje, Alejandra, la Ujú, violencia sexual. Es ujú, decir, tenemos un instrumento federal que es la NOM 046 para garantizar el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo por una violación, que, de acuerdo al análisis que tú ahorita mismo has presentado, no está garantizada, ¿no? No está garantizado el cumplimiento de esta NOM. Vemos cantidades muy bajas de procesos que se han realizado, que se han aplicado especialmente a niñas de 13 a 15 años, que en 3 casos lo hicieron con semanas de gestación muy avanzadas. Y estos datos de 18, hablamos de 4 años, o sea, 18 casos en 4 años. Que el dinero que se supone que les dan de la federación para capacitación para la aplicación de esta NOM, pues no es muy transparente que digamos, pero además de todo, pues Hidalgo está entre los niveles más altos, los estados más altos con violencia sexual. La media nacional está en 12,9 en el 2020, cuando la violencia sexual es contra niños niñas y mujeres, y Hidalgo está en el 22,8. ¿Qué te dice esto, Alejandra? Pues o sea, más de lo mismo, ¿no? O sea, como lo que decía hace rato de que bueno, lo comentamos, ¿no? Que llama la atención que es eso, ¿no? El sexto estado en otro lado, el sexto estado con el otro indicador aparece el séptimo, y además tenemos estos datos de 445, 467, casos denunciados, y luego vemos 3, 4 casos que realmente consiguieron la interrupción voluntaria del embarazo. Así es. Entonces,
ahí hay algo que no cuadra, porque Ujú. o sea, es mucho más probable que muchas más mujeres hayan quedado embarazadas. Entonces, bueno, Y que no quién tuvieron sabe qué acceso. pasó, exacto, no tuvieron acceso, o quién sabe cómo lo resolvieron, porque tampoco estamos recogiendo los datos de quienes lo intentaron y falló y tuvieron problemas de salud o incluso Exacto. fallecieron, ¿no? Entonces, y lo del tema de la violencia sexual, pues sí, o sea, de nuevo nos habla como pues, de la violencia de género y digamos que hay en todo el país y en concreto en nuestro estado, que está tan arraigada que no nos permite ver lo otro. Y también yo creo que en el tema de la violencia sexual hay un deje de moralina también, ¿no? De pensar, o sea, es como no permitirte el ejercicio al agenciamiento y al ser sujeto deseante, ¿no? Y que pueda decidir sobre su sexualidad, sino que te tengo que obligar y además te voy a castigar Así por es. moverte libremente, ¿no? Ujú, ujú. Así es, Alejandra. Y ahora, Alejandra, este es como una O sea, y no lectura. cuadra, perdón, No, Elsa, no te preocupes, perdón. y Ujú. no cuadra, es que lo que crees, Sí, y no cuadra tampoco con con lo que luego, ¿no? O sea, nos vienen a decir, pues digamos, con la negativa al derecho al aborto, ¿no? Que es así es. como, nos importa mucho la vida, las buenas conciencias, no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, pero vamos violando mujeres por ahí. Entonces, eso es lo que no, o sea, digamos, me parece muy exagerado, ¿no? Como que por Ujú. un lado una cosa y por el otro lado se está viendo un castigo público, pues. Y esta es una fotografía, digamos, pequeña, no es amplia, no es toda, sobre la situación del aborto en Hidalgo, ¿no? Que está penalizado, que tiene unas cuantas causales como excepción, que tenemos una aplicación obligatoria de una NOM federal, pero que no se aplica del todo bien, que tenemos una realidad de violencia sexual muy fuerte. Y nosotros encontramos una asociación civil que hace acompañamiento a niñas, adolescentes y mujeres que están en situación de aborto y que, bueno, pues la verdad es que en Hidalgo no la tenemos tan difícil, digamos, porque podemos viajar a la Ciudad de México, donde ahí sí es legal, donde puedo ir y formarme en una clínica y llevar el proceso. Pero, ¿cuál es la diferencia para ti entre irte sola a una clínica, averiguar cómo es el asunto, a tener a otra mujer que te acompaña y que te dice, espérate, tranquila, mira, es por acá? ¿Qué te dice a ti? Claro. Ese, fíjate que es un temazo, ¿no? Justamente estaba leyendo hace poco una tesis de Amandine Fulcourt, tiene un nombre, un apellido extraño, pero trabaja aquí en la UNAM. Y justamente lo que hizo fue un estudio, digamos, con las mujeres sobrevivientes de la guerra de baja intensidad de la guerrilla en Guatemala y que constantemente fueron, o sea, fueron botín de guerra, ¿no? Entonces fueron violadas la mayoría de los casos que ella recogió y las entrevistas y tal. Entonces, es muy bonito porque se llama la Ley de Mujeres. Entonces yo primero pues pensaba que era la ley general o algo similar, ¿no? Y en realidad no, la visión era que estas mujeres se fueron asociando en diferentes tipos de organizaciones de sobrevivientes y justamente es como para pensar si lo que ya nos deja tranquilas o en paz es que los agresores tengan un castigo. Y en la mayoría de los casos era que eso no les hacía sentir mejor, o sea, es decir, pues sí, necesitamos justicia, ¿no? Pero que a veces la justicia ellas la obtenían sobre todo del reconocimiento y el apoyo de esas otras mujeres. Entonces, eso es lo que yo creo que es, o sea, sí necesitamos en general, porque además pues somos constantemente violentadas y si estás en una situación así, normalmente tiene que ver o puede tener que ver con un ejercicio de violencia. Entonces, más que nunca necesitas ese acompañamiento, ¿no? No es nada más que alguien te lleve ahí en cuestiones, digamos, médicas y cosas que a lo Ujú. mejor puedas no entender, que también, pero necesitas una contención. Entonces, yo creo que en general estas organizaciones son lo que nos ha salvado, ¿no? Desde católicas por el derecho a decidir, pasando por el observatorio y todas estas, son las que nos salvan porque son las que nos dan esa, pues primero credibilidad, ¿no?
O sea, sigue siendo como el hashtag yo sí te creo, ¿no? Primero credibilidad y ahí todo este asunto. Y después, pues, saberte que no estás sola, porque si no es como una... Bueno, y sobre todo, no dejemos de ver que casi todos estos números son menores de edad. O sea, es terrible. Esto nos habla Entonces, de una violencia tan generalizada que son como los sujetos, las sujetas más fáciles de capturar, ¿no? ujú. Y fíjate, ahorita que dijiste violencia generalizada, no quisiera pasar por alto como este tema que se habla cada vez más en teoría de género, que es la interseccionalidad. O Ujú. sea, también sería muy interesante, pero casi lo puedo intuir, que hay como otras formas de violencia ahí que más allá de la de género, ¿no? O sea, Ujú, estamos diciendo la de que son menores de edad, o sea, está claramente la etaria, ¿no? La de la edad. ujú. Después seguramente debe estar la de clase social. Eh, y hasta podría estar la étnica en un estado Exacto. como Hidalgo, que es el quinto, ¿no? En presencia indígena, también podría estar. Entonces, esto se complejiza y nos lleva como a, incluso digamos a nivel político, a asumir otros compromisos, no Claro, solamente el de salvaguardar la vida de las mujeres, ¿no? así es. Pues ya para cerrar, ¿cuál sería tu conclusión? Tenemos el problema del aborto, tenemos una parte como de solución, digamos, ¿no? Una Ujú. respuesta ante un problema tan grande que es el de una asociación, Di Ramona, que se especializa en eso, en acompañarlas, en hacer este trabajo de contención, en abrigarlas, abrazarlas, creerles, darle crédito a su palabra, porque es lo mínimo que podrías tener para ese intento de acceso a una justicia. ¿Cómo lo cerrarías, Alejandra? ¿Tú cómo lo ves? Eh, Hemos topado con pared una y otra vez en el intento de que se reconozcan esos derechos, pero mientras eso sucede, mientras los gobiernos reaccionan, mientras las fuerzas políticas lo permiten, ¿qué tendría que pasar? Muy buena pregunta, ¿no? Porque, o sea, y además aquí hay como muchas líneas que son importantes. Por un lado, creo que, o sea, digamos, tenemos que seguir dando la batalla en que las instituciones cambien. O sea, yo sí creo que no tenemos que renunciar a que se consiga en todo el país, se garantice en todo el país el derecho al aborto libre y gratuito. O sea, Así es. eso definitivamente. Y por ahí pues tenemos que seguirnos encontrando en diferentes trincheras, pero digamos, cada quien tiene que ir haciendo su parte. Entonces, bueno, eso como digamos por un lado. Y por otro lado, aprovechar esos resquicios, o sea, antes no teníamos ley de transparencia, ahora hay, podemos conseguir estos datos, antes ni siquiera. Entonces, como los podemos conseguir, pues hay que irlos leyendo, difundiendo, llevándolos a reflexionar a los espacios académicos, pero también a los espacios políticos, etcétera. Esa es como una línea. Y Ujú. la otra línea, definitivamente, es que tenemos que apoyar a estas asociaciones como Di Ramona y otras que hay en el país y generar más Así es. asociaciones de ese tipo para seguir dando el acompañamiento. O sea, lo que te decía de esa tesis es que al final nosotras tenemos que hacer la ley de mujeres, o sea, y eso significa que haya ese acompañamiento entre nosotras. Muy bien. Alejandra, yo te aprecio muchísimo Yo esta también. reflexión, esto que nos hayas acompañado al análisis de datos, datos de transparencia que nos proporcionó la propia Secretaría de Salud. Aquí no nos estamos inventando datos y respecto a la violencia sexual son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Yo te agradezco mucho y espero que quienes nos estén siguiendo y nos estén acompañando en 400 Plumas, que es una nueva opción de información, pues puedan tener acercamiento con Alejandra y dejaremos su correo por si quieren Ok. preguntar, por si quieren hacer algunas propuestas. Creo que Alejandra podría alimentar y enriquecer cualquiera de ellas. Muchísimas gracias. Gracias, Elsa. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Voy a parar.